Una voz sin fronteras presenta Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con la ayuda de nuestro Padre Celestial, a través de su verdadero Espíritu, vamos a seguir desarrollando esta profecía que muy pronto va a tener su cumplimiento final. Tal como dijimos en nuestro anterior tema, hoy vamos a hablar acerca de la última batalla, la última persecución contra el pueblo verdadero que Yahweh tenga en la tierra. En definitiva, la última gran tribulación en la cual, de una manera muy especial, van a pasar, o vamos a pasar, si estamos vivos, aquellos que pretendemos serles fieles al Creador del universo. Hay una gran tribulación, mi querido hermano y hermana que me escuchas, que de acuerdo a los acontecimientos que estamos ya presenciando, estamos prácticamente a la vuelta de la esquina para que dé comienzo la última batalla. Vamos a abrir la Sagrada Escritura y lo vamos a hacer comparando algunos versos que nos tienen que ayudar a entender lo que estamos queriendo compartir. En el mismo capítulo 13 de Apocalipsis, en el verso 5 leemos: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Está haciendo referencia, hermano y hermana, a esta herida de muerte que recibió una de sus cabezas. Y estuvimos haciendo referencia a que la única de las 7 cabezas que hallamos en el capítulo 13 de Apocalipsis, la única cabeza, Juan Pablo II, recibió una herida de muerte el 13 de mayo del año 1981. También dijimos que las cabezas en sí son bestias, y todo el sistema religioso en sí es bestia. Pero vamos a seguir estudiando lo que hallamos en el capítulo 13 de Apocalipsis y en el mismo capítulo 17 del mismo libro, para que podamos entender lo que muy pronto va a acontecer a nivel mundial. Una de esas 7 cabezas, la que tuvo la herida de muerte, dice: también se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses. Un tiempo de persecución, una gran tribulación por un periodo literal, de 42 meses. 3 años y medio, 1260 días literales, como lo vamos después también a confirmar y a verificar de acuerdo a la Sagrada Escritura. Allí también, en el mismo capítulo 13, verso 7, nos sigue diciendo: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Contra quiénes luchará esta bestia del tiempo del fin? ¿Contra quiénes? ¿Contra el mundo que ya tiene bajo su poder? ¿Contra el mundo que ya tiene bajo su control? ¿Contra quién luchará? La Escritura, la misma revelación, así me lo indica. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. En otras palabras, muchos podremos caer, porque el tiempo que viene, la gran tribulación que se nos viene encima, la última gran persecución,
la última batalla. Es algo que posiblemente no nos hayamos preparado para poderla soportar y poderla vencer. Lamentablemente seguimos confiando en que el Creador nos va a ayudar, nos va a proteger. Pero todas sus promesas están condicionadas. ¿Dónde debiéramos de estar viviendo nosotros hoy para que cuando venga esa gran tribulación que ya viene, podamos soportarla con la ayuda del Creador del universo? ¿Dónde? ¿En la ciudad, donde la gran mayoría estamos viviendo, o en el campo? Y ese es el gran problema, amigo y amiga que me escuchan. Mientras sigamos viviendo en la ciudad, nunca podremos desarrollar el carácter que el Creador desea que tengamos. Y cuando venga esa última batalla, cuando venga esa gran tribulación, cuando venga esa última persecución, si estamos en la ciudad, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Ya deberíamos de tener un lugar apartado, alejado de las ciudades, para ir preparándolo, ya con nuestras propias semillas, ir plantando ya las cosechas, las frutas, todo aquello que podamos comer para ese tiempo que se nos viene encima. Pero lamentablemente, ¿cuántos son los que están cumpliendo con esa necesidad, obligación, para poder vencer la marca de la bestia y no adorar a ella ni a su imagen? Y por lo que veo me da la sensación que muy pocos son los que sienten deseos de salir de la ciudad. Muy pocos son los que hablan de salir de la ciudad. Apenas se oye, nadie dice nada, estamos muy cómodos, estamos muy bien, rodeados de nuestra familia, rodeados de tanta comodidad, todos estamos bien, cuando nuestro tiempo de gracia se nos puede terminar en cualquier momento y pensando ser, recibamos la marca de la bestia al adorar a la bestia o adorar su imagen. Se le permitió hacer guerra a los santos y vencerlos. Sigue diciendo el verso 7 del capítulo 13. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y esto no es la vieja Europa. En la vieja Europa usted podía huir de un pueblo a otro pueblo, de un país a otro país. E inclusive muchos que eran perseguidos con la única finalidad de salvar sus vidas, huyeron de la vieja Europa buscando refugio en esta tierra de la libertad que es América. Pero para el tiempo del fin, la Escritura me indica que no va a haber ninguna posibilidad de estar huyendo de un lugar a otro. Porque a la bestia se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es decir, el mundo entero va a estar controlado por la Iglesia Católica Apostólica Romana. El mundo entero, bajo ese nuevo sistema del orden mundial, va a estar controlado, dominado por la Iglesia Católica Apostólica Romana, porque como agente de Satanás, lo único que ellos buscan es controlar al mundo entero y que todo el mundo rinda pleitesía a la bestia, adorando el falso día de reposo, llamado por ellos domingo, que significa día del venerado Señor Dios Sol, en lugar del verdadero día de reposo que es el Shabbat, porque de la palabra hebrea Shabbat
viene la traducción al castellano reposo, conforme al cuarto mandamiento. Y si me apura mucho, el mismo día que se le dio a Adán y Eva como día apartado para Yahweh en la misma creación. Ya el día de reposo, el Shabbat, tuvo lugar en la misma creación y no fue dado para los judíos, porque Adán no era judío, Abraham no era judío, y judío es descendientes de Judá. Podríamos llamar hebreos. Adán no era hebreo, Abraham no era hebreo, sin embargo ellos guardaban los mandamientos de Yahweh, porque desde la entrada del pecado se les amplió una ley acondicionada a unos hombres pecadores. Por lo tanto, en este tiempo del fin, en esta última batalla que se nos viene encima, en esta gran tribulación, en esta gran batalla final, la Iglesia Católica recibe autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, precisamente para perseguir en el mundo entero a los santos y poderlos vencer por 42 meses literales. 3 años y medio literales. 1260 días literales. Y nos sigue diciendo el verso 8 del capítulo 13 de Apocalipsis. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Para poder vencer y no adorar ni a la bestia ni a su imagen, nuestro nombre tiene que estar escrito en el libro de la vida del Cordero. Y en el libro de la vida del Cordero, los únicos que van a tener su nombre registrado allí son los que en este tiempo del fin estén reflejando el carácter de Yahshua. Estén reflejando precisamente el carácter de aquel que cuando vino a la tierra, cuando Juan el Bautista lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Yahweh que quita el pecado del mundo. Debemos reflejar su carácter, amigo y amiga. Debemos ser semejantes a Él. Estas son las buenas noticias que Él vino a darnos. Estas son el Evangelio eterno. Las buenas noticias. Antes pecadores como Jacob, ahora podemos ser vencedores. Como a Jacob se le cambió el nombre por Israel, que significa vencedor, a nosotros también. Para que al ser vencedor, solamente por medio de la justicia de Yahshua, solamente por sus méritos, solamente Él nunca pecó, el único que fue perfecto en la tierra, solo Él, y en su obra mediadora, Él intercede ante el Padre por el pecador suplicante, que habiéndose arrepentido de sus pecados, los confiesa, y Él presenta ante el Padre su sangre en lugar del pecador. Y el perdón del pecado significa abandono del mismo. El sabio Salomón, en Proverbios capítulo 28, verso 13, nos dice lo siguiente. Proverbios capítulo 28, verso 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona, es decir, el que confiesa su pecado cometido, el que acude ante el Padre a través del Hijo, por medio de Él acudiendo al trono de la gracia
y confiesa el pecado cometido, y el pecado cometido hay que confesarlo, diciendo cuál es el pecado que hayamos cometido, y entonces cuando lo hayamos confesado y lo abandonemos, la Sagrada Escritura nos dice: alcanzaremos misericordia, alcanzaremos el perdón. Y es ahí cuando, habiendo alcanzado el perdón de nuestros pecados, después de haberlos confesado en forma puntual, nuestros nombres podrán estar escritos en el libro de la vida del Cordero. Y en el verso 9 del mismo capítulo 13 nos dice: si alguno tiene oído, oiga. Si alguno tiene oído, oiga. Y a mí me sorprende que nadie hable de la última batalla, que nadie hable de la gran persecución, que nadie hable de los tiempos que vamos a sufrir. Aparentemente es todo paz y seguridad. Se levantan nuevas iglesias, se amplían nuevos templos, mientras el mensaje y el carácter siguen sin darse y siguen sin revelar los frutos que debiéramos estar dando para la honra y la gloria del Creador del universo. Y eso es lo que más me preocupa, hermano y hermana que me escucha. Lo que más me preocupa es ver la indiferencia, la falta de conocimiento de ese pueblo que fue levantado a ser, pero que dejó de ser precisamente porque ya ni siquiera profecía se entiende. Y es curioso, la historia siempre se repite. Al pueblo de Israel se dejaron profecías en las cuales indicaba el tiempo y el lugar de la venida del Mesías. Al pueblo de Israel se le dejó profecías que indicaban el lugar y el tiempo de su venida. Sin embargo, aquel pueblo lo rechazó. Hoy a nosotros igual. Se nos ha dejado la profecía, el capítulo 12 de Daniel, un capítulo por excelencia de tiempo presente futuro, donde ahí nos marca de tiempos que tenemos que pasar antes de que venga nuestro Salvador. Pero al igual que le pasó al pueblo de Israel de antaño, al no discernir la profecía, al no tener oído para oír, es como si la cosa no fuera con nosotros. Y vemos que tanto en Daniel capítulo 12 como en el capítulo 13 y 17 del Apocalipsis nos marcan los eventos que muy pronto van a comenzar a acontecer, y hay un silencio abismal. Y me preocupa sinceramente viendo cómo el pueblo que fue levantado a ser una luz en medio de un mundo en tinieblas, incluyendo sus reformas, incluyendo grandes ministerios independientes, incluyendo grupos, están prácticamente a la deriva, desconociendo la realidad de los tiempos que estamos viviendo. El mismo Salvador, Mateo capítulo 24, verso 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá. Y el capítulo 24 de Mateo es un capítulo profético por excelencia, porque eran señales que debían suceder antes de la segunda venida del Hijo del Hombre. Y fue Él quien, advirtiendo a su pueblo del tiempo del fin, advirtiéndonos a ti y a mí, amigo y amiga,
nos dice, porque no vendrá antes la segunda venida sin que venga la gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá. Pensar que eso ocurrió en la época del Cuerno Pequeño, del año 538 al año 1798, es seguir pensando en paz y prosperidad y no entender las profecías para este tiempo del fin. Mira cuánto tiempo ha pasado ya desde el año 1798 en que terminó la persecución en la vieja Europa. En la vieja Europa. Ahora en el tiempo del fin va a ser sobre toda nación, sobre todo pueblo, sobre toda tribu y sobre toda lengua. Va a ser a nivel mundial y será con la imposición del nuevo orden mundial, y estamos viendo por los accidentes que están ellos mismos elaborando. Ellos mismos son los que elaboran, planifican los atentados que estamos viendo a nivel mundial. Ellos mismos, disfrazados, pero ellos mismos son los que están creando una psicosis de terror, una psicosis de miedo, una psicosis de confusión, para que finalmente el mundo acepte como la única alternativa la imposición del nuevo orden mundial. ¿Y quién crees que va a ser el dirigente del nuevo orden mundial? ¿Quién? El Papa. El Papa, que con su carisma está engañando al mundo entero, y el mundo entero está adorando a la bestia. Y como lo vamos a ver en el desarrollo de esta serie, el falso profeta, el protestantismo apóstata, en definitiva, los dominicales, están adorando a la bestia, guardando el falso día de reposo, adorando al venerado Señor Dios Sol, día en la cual la Iglesia Católica lo cambió del Shabbat al domingo, para que el mundo entero se paganizara guardando el domingo, el día del sol, en lugar del verdadero día de reposo, el verdadero Shabbat. Recuerden, en las señales antes del fin, el mismo Salvador ya predijo para su pueblo del tiempo del fin, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá. Y haciendo referencia a estas mismas señales del tiempo del fin, Marcos capítulo 13, verso 18, nos dice lo siguiente. Marcos capítulo 13, verso 18, nos dice lo siguiente. Porque aquellos días serán de gran tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Yahweh creó hasta este tiempo, ni la habrá. Dos episodios que nos hablan en el tiempo del fin de esta gran tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación. Nunca ha habido. No podemos seguir aceptando que esta gran tribulación tuvo lugar en la vieja Europa. No, hermano y hermana que me escuchas, no. Aquello ya pasó y aquello fue en Europa. La gran tribulación viene ahora en el mundo entero, para que todo el mundo adore a la bestia o a su imagen. De ahí la responsabilidad que recae sobre el verdadero pueblo que Yahweh tiene hoy en la tierra, de estar proclamando por todos los medios posibles de comunicación, habidos y por haber,
el último mensaje que debe sacudir los cimientos de las ciudades para que alguien deje de adorar a la bestia y a su imagen. En Apocalipsis capítulo 7, verso 14, nos habla acerca también de la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 7, verso 14. Nos dice así la Sagrada Escritura: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Después del sellamiento de los 144.000, de acuerdo al capítulo 7 del Apocalipsis, en el capítulo 14 hallamos este pasaje: estos son los que han salido de la gran tribulación. Y está haciendo referencia a una gran multitud. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Así que, repasando un poquitín más los tiempos de esta última batalla, los tiempos de esta última persecución, los tiempos de esta gran tribulación, recordamos que en Apocalipsis capítulo 13, verso 5, nos dice: y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Tiempo, tiempo y medio tiempo. 1260 días literales. En Daniel capítulo 12, verso 7, cuando se le pregunta al varón vestido de lino, que es el mismo Yahshua, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Cuándo se levantará Miguel? ¿Cuándo vendrá ese tiempo de angustia cual nunca fue? ¿Cuándo será libertado tu pueblo? ¿Cuándo habrá esa resurrección especial, unos para vida eterna y otros para muerte y confusión perpetua? ¿Cuándo? Dinos cuándo sucederán estas cosas. Y Yahshua respondió diciendo: será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Dispersión del poder del pueblo santo. Cuando el pueblo santo sea dispersado, sea perseguido por todo el mundo, cuando termine ese periodo literal de 1260 días, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Qué cosas? Se levantará Miguel. Miguel significa ¿quién como Yahweh? ¿De dónde se levantará? Del lugar santísimo donde Él está intercediendo por su pueblo. Cuando Él deje de interceder, comenzarán a derramarse las 7 postreras plagas. Tiempo de angustia cual nunca fue. Será libertado tu pueblo y habrá una resurrección especial antes de ser libertados. Unos para vida eterna y otros para muerte y confusión perpetua, para poder ver en las nubes de los cielos aquel que viene con la gloria del Padre, acompañado con todos los ángeles, a buscar a sus escogidos. Tremenda manifestación. Pablo dice: la manifestación gloriosa. No hay rapto secreto, amigo y amiga que me escucha. No hay rapto secreto. Es una manifestación gloriosa. Será en forma audible. Será en forma visible. Todo el mundo le verá. E inclusive su voz despertará a su pueblo que duerme esperando ese momento de la gran liberación. De ahí la importancia, amigo y amiga, que recae sobre cada uno de nosotros el proclamar, el presentar, el anunciar las verdades para este tiempo del fin. Y en el verso 7, como hemos leído, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación.
Y estos tiempos van a ser literales. No te dejes engañar. Debemos seguir escudriñando las Sagradas Escrituras. Estamos ya muy cerca de la imposición del nuevo orden mundial. Y el nuevo orden mundial significa la imposición del domingo en lugar del verdadero cuarto mandamiento del sábado, del día de reposo. Va todo unido. El agente de Satanás es muy astuto. Y viendo la problemática que hay en el mundo entero, está sensibilizando a los gobernantes del mundo entero que la única alternativa para poder cuidar nuestro sistema terrenal, nuestro ecosistema, para poder controlar el cambio climático, para terminar con la inmoralidad, para terminar con los asesinatos, para terminar con las guerras, lo único que el mundo precisa es el nuevo orden mundial. Y con ello se terminará, según ellos, toda la crisis, e inclusive la económica. Y detrás del nuevo orden mundial, lo que se nos viene será una sola moneda, una sola religión, es decir, una sola iglesia. Ya puedes imaginarte cuál es, la Iglesia Católica Apostólica Romana, para que todo el mundo vaya a guardar el domingo en lugar del cuarto mandamiento, en lugar del Sabbat, que significa reposo de acuerdo al cuarto mandamiento. Y vendrá la última gran Inquisición. Vendrá la última batalla. Vendrá la gran tribulación predicha en la Sagrada Escritura cuando se imponga el nuevo orden mundial. Y este tiempo que estamos hablando de 42 meses es tiempo literal, amigo y amiga que me escuchan. Tiempo literal. Vamos a verlo también a la luz de la Sagrada Escritura. Y lo vamos a ver hablando en primer lugar Malaquías. Abrimos el libro de Malaquías, el último libro del Viejo Testamento. Y en el capítulo 4, verso 5, leemos lo siguiente. He aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Yahweh grande y terrible. Cuando Yahweh va a enviar al profeta Elías, y no está haciendo referencia a una persona en particular, no, sino a grupos de hombres, mujeres, jóvenes, que con el espíritu y el poder de Elías van a restaurar todas las verdades para este tiempo del fin. Y una de las grandes verdades que Elías restauró en el monte Carmelo es la adoración a Yahweh o a Baal. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Yahweh es Elohim, servidle, y si es Baal, ítem por él. Y el pueblo no respondió palabra. Hoy está sucediendo lo mismo, porque la historia se repite, amigo y amiga. Hoy no se adora a Baal, porque sería muy elocuente saber que estás adorando a Baal. Pero cuando se menciona el nombre de Señor, Señor significa Baal. Y en nuestra ignorancia, nuestro Padre Celestial nos ha perdonado. Pero como dice Tiago capítulo 4, verso 17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Los Elías que vendrán con el espíritu y el poder de Elías en este tiempo del fin, para un servidor son los 144.000 a nivel mundial, estarán restaurando el verdadero nombre revelado en la Sagrada Escritura, el verdadero nombre Yahweh. Yo soy el que soy,
para que nadie pronuncie o adore el nombre del Señor, que significa Baal. Pero como así sucedió en la antigüedad, también va a suceder ahora. La gran mayoría no quiere oír. Si alguno tiene oído, oiga, pero la mayoría parece de sordera. La mayoría no oyen, no disciernen, y por lo tanto, ellos mismos son los que van a recibir las consecuencias de su desobediencia. Y con la restauración del verdadero nombre, entra ahí la restauración de todas las demás cosas. Así como el pueblo de Israel fue rebelde, el pueblo de Israel fue apóstata, hasta que finalmente cuando vino el Salvador, ellos mismos forzaron a que Pilato firmara la sentencia de muerte del Hijo del Altísimo. Así sucedería ahora si viniese como vino en la primera vez. ¿Quiénes le darían muerte? Los que dicen que son su pueblo. Y de esto hablaremos cuando desarrollemos el mensaje de la apostasía y de la hermana de la caída Babilonia, para que el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que en Malaquías capítulo 4, versos 5 y 6, haciendo referencia al advenimiento del día de Yahweh, leemos lo siguiente: He aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día grande de Yahweh y terrible. Sigue diciendo el verso 6, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ahora yo te pregunto, ¿cuánto tiempo fue perseguido Elías? ¿Por cuánto tiempo fue perseguido? Si el profeta Malaquías, bajo inspiración divina, dice que antes de que venga el día grande y terrible de Yahweh, Él va a enviar a hombres, mujeres, jóvenes, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer la obra tremenda que hizo Elías. ¿Cuánto tiempo fue perseguido Elías? ¿Cuánto tiempo? Vayamos al Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. Verso 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab. Acab era el rey de Israel: Vive Yahweh, Elohim de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Aquí en el capítulo 17, verso 1 de Primera de Reyes, el autor no indica la cantidad de tiempo, menciona solamente años. Pero para eso Yahweh, a través de su Hijo, nos ha dado discernimiento para poder escudriñar la Sagrada Escritura. Y al escudriñarla, hallamos lo siguiente. Pero primero veamos lo que nos dice Primera de Reyes, capítulo 18, verso 1. Pasados muchos días, vino palabra de Yahweh a Elías en el tercer año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Aquí nos habla de 3 años. 3 años. Pero si buscamos en Lucas capítulo 4, buscamos en Lucas capítulo 4, verso 25. Lucas capítulo 4, verso 25. Leemos lo siguiente: Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años
y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra. Primera de Reyes 18 nos habla de 3 años. El historiador y evangelista Lucas, que había profundizado bien toda la historia, nos habla de un periodo literal de 3 años y medio. ¿Lo recuerdan? 3 años y medio. El apóstol Tiago, en el capítulo 5, verso 17, leemos también lo siguiente. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y medio. Mi querido hermano y hermana, Elías fue perseguido por el rey Acab y por su esposa Jezabel por 3 años y medio literales. La profecía del tiempo del fin nos habla acerca de un periodo literal, el mismo periodo que fue perseguido Elías. 3 años y medio. Y es la persecución que van a tener los Elías del tiempo del fin. No entender esta profecía, no entender esta última persecución, no entender la gran tribulación que está a punto de venir sobre todos los habitantes de la tierra, y de una manera muy especial contra aquellos que sigan guardando los mandamientos, el día de reposo concretamente, el Shabbat, en lugar de adorar al venerado día del sol en domingo, son los que van a sufrir más que nadie esta persecución. Y como dije antes, para poder prepararnos para ella, debiéramos de estar viviendo ya en el campo y no en la ciudad. Y me imagino que cada uno deberá tomar decisiones importantes personales. Si la familia quiere venir, que venga. Pero si la familia no quiere venir, que se quede. Porque la salvación es personal. Nadie puede forzar a nadie. Pero si viendo, y además de estar viendo, estamos oyendo, y ni siquiera vemos, y ni siquiera oímos, lamentablemente seguiremos siendo laodicenses, pensando que estamos ricos, y el Salvador nos dice, somos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos, porque viendo no vemos, ni oyendo queremos escuchar el mensaje para este tiempo del fin. Ahora bien, ¿qué es lo que motivará esta tribulación? ¿Qué es lo que motivará la gran persecución a nivel mundial? Veamos Daniel capítulo 12, verso 11. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo hasta la abominación desoladora, unas versiones menciona habrá, otras pasarán, otra será permitida esta abominación desoladora cuando sea quitado el continuo 1290 días. ¿Qué es el continuo? Buscamos el continuo en la definición de un diccionario y nos dice que es algo que fue, es y será, que no ha habido interrupción. Lamentablemente, Satanás ha influenciado mucho en las versiones de la Sagrada Escritura y ha añadido la palabra sacrificio. Pero nosotros sabemos, porque hemos leído en diferentes versiones y en diferentes editores y autores, que la palabra sacrificio fue añadida por la sabiduría humana. Por lo tanto, la palabra sacrificio no tiene nada que ver con el continuo. Porque yo pregunto,
antes de la entrada del pecado en el jardín del Edén, hacía falta un mediador, hacía falta un derramamiento de sangre, hacía falta que Adán sacrificaran corderitos inocentes. No, ¿por qué? Porque no había pecado. Cuando los redimidos por toda la eternidad estén gozando junto al Padre y al Hijo, ¿hará falta sacrificios? ¿Hará falta seguir ofreciendo la muerte de algún cordero? No. ¿Por qué? Porque el plan de la redención habrá terminado. Por lo tanto, el sacrificio no puede formar parte nunca de lo que es un continuo en la Sagrada Escritura. Si el continuo es algo que fue, es y será, lo único que fue en la misma creación es el Shabbat, el día de reposo. Tan pronto como Adán y Eva fueron creados, se les dio el día de reposo, el Shabbat. Hoy seguimos guardando el Shabbat, el día de reposo, el sábado. Y contra este mandamiento, el agente de Satanás en la tierra, la Iglesia Católica Apostólica Romana, ha estado luchando por 1500 años para pisotearlo, para echarlo por tierra, para ser despreciado, para que el mundo entero adore el día del venerado Señor Dios Sol como señal de autoridad de la bestia que es la Iglesia Católica Apostólica Romana. El continuo es el sábado, amigo y amiga que me escuchan. Fue creado en la misma creación, dado a nuestros primeros padres tan pronto como fueron creados, sigue vigente todavía, y es el único día de entre los 7 que, de acuerdo a Isaías capítulo 66, verso 23, los redimidos irán a adorar al Padre y al Hijo. Veamos lo que nos dice ahí Isaías capítulo 66, verso 23. Y de mes en mes, otras versiones, de luna nueva en luna nueva, y de día de reposo en día de reposo, de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Yahweh. ¿Cuándo? ¿Qué día? El continuo. El mismo día que fue instaurado y dado a Adán y Eva al concluir la creación en 6 días. Sábado en la creación, sábado hoy, sábado cuando el Salvador descansó en la tumba de José de Arimatea, y el sábado se guardará también por toda la eternidad los redimidos que obedezcan un escrito está. ¿Y qué es entonces la abominación desoladora? ¿Qué será entonces la abominación desoladora? Si el día de reposo es el Shabbat, el sábado, y que el sábado además contiene el sello del Creador, escuchen bien, el sábado es el único mandamiento que contiene el sello del Creador. Veamos lo que nos dice Éxodo capítulo 20, verso 11. Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, bendijo el día de reposo, bendijo el día de Shabbat, bendijo el sábado y lo santificó. Ahí en el 4º mandamiento hallamos las características que contiene el sello del Creador. ¿Quién es el autor de la creación? Yahweh. ¿Qué es lo que creó? Los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay.
Y contra este mandamiento que tuvo lugar en la misma creación, el agente de Satanás siempre ha tenido que ir en contra del mismo. Cuando Israel sale de Egipto, habían hombres que supuestamente debían de haber estado guardando el día de reposo y sin embargo seguían violándolo. ¿Por qué? Porque es el mandamiento más pisoteado por toda la humanidad. Es el mandamiento que más se está violando, amigo y amiga que me escuchas, y lamentablemente te lo digo, entre la gran mayoría de aquellos que dicen que el sábado forma parte de la ley. Si el sábado contiene el sello del Creador, el domingo es todo lo contrario. La palabra domingo viene del inglés Sunday, día del venerado Señor Dios Sol. Como pagana que es la Iglesia Católica Apostólica Romana, es la señal de autoridad de esa iglesia. Y como señal de autoridad de esa iglesia, y a ella la Biblia se le conoce, se le atribuye, entre otros nombres, como la bestia, el domingo es la marca de la bestia. El domingo es la marca de la bestia. Sábado, sello del Creador. Domingo, la marca de autoridad de la Iglesia Católica Apostólica Romana. En definitiva, el domingo es la marca de autoridad de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Para ello usted tiene que estudiar Daniel capítulo 7, verso 25 en profundidad. Debe de estudiar, amigo y amiga que me escuchas. Si no conoce el cambio profético de sábado a domingo, debe de estudiar Daniel capítulo 7, verso 25, con oración, con humildad, pidiéndole a nuestro Padre sabiduría para que usted pueda entender que fue la Iglesia Católica Apostólica Romana quien cambió el sábado al domingo. En realidad, fue Constantino el Grande, el emperador romano, el 7 de marzo del año 321, que ya formuló una ley en la cual obligaba para que el domingo fuera guardado como día de reposo. Pero la Iglesia Católica le dio fuerza, le dio poder, y sigue ahora con el pretexto del Día de la Familia. Escuche bien si nunca oyó. Con el pretexto del Día de la Familia, imponer el domingo como Día de la Familia en lugar del sábado conforme al mandamiento. ¿Y quién pondrá esta abominación desoladora? ¿De dónde vendrá esta ley en la cual el mundo entero va a ser obligado a adorar a la bestia y a su imagen? ¿De dónde va a venir esa ley? Hallamos la respuesta también en la Sagrada Escritura. En Apocalipsis capítulo 13, verso 12, leemos lo siguiente: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Está haciendo referencia a la segunda bestia. Y como lo vamos a ver en el siguiente tema, la segunda bestia son los Estados Unidos de Norteamérica. Como lo veremos en nuestro próximo tema, la segunda bestia son los Estados Unidos de Norteamérica. Y esta segunda bestia, los Estados Unidos de Norteamérica, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. De ahí tiene que salir, hermano y hermana, la ley dominical. De ahí tiene que salir la imposición para que posteriormente el mundo entero
comiencen a imponer también en cada lugar la ley dominical, el día de familia, como tú quieras, para que todo el mundo adore a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Ahora yo pregunto, para reflexionar, ante tanta tremenda responsabilidad, ante tan solemne mensaje que se nos ha dejado, ¿cómo permanecer callados? ¿Cómo seguir silenciados? ¿Cómo seguir estando como los perros mudos que no ladran, cuando a nuestro alrededor hay un mensaje que debe ser proclamado, porque hemos sido llamados a ser centinelas, a ser atalayas, para poder proclamar el último triple mensaje final, que dice, si alguno adora a la bestia o a su imagen? ¿Cómo seguir estando callados? ¿Cómo permanecer en silencio? ¿Cómo hacer como los perros mudos que no ladran? Entonces no sirven para nada. ¿No te das cuenta que por nuestra misma actitud nos estamos impidiendo la entrada en el reino de los cielos, por ser mentirosos, por no haber cumplido en parte con la proclamación de este triple mensaje final que debe ser dado al mundo entero? En nuestro próximo tema, confiando siempre con la gran misericordia de nuestro Padre Celestial, seguiremos desarrollando la segunda bestia de Apocalipsis capítulo 13 para este tiempo del fin. Esperamos que usted siga visualizando nuestros programas en nuestros canales en YouTube. Que nuestro Padre Celestial, juntamente con su Hijo, les bendigan, es mi deseo y oración. Una Voz Sin Fronteras presentó Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.